Francisco, el Papa Francisco. Que, bueno, ayer estábamos hablando de figuras que en la política aparecen como en todos los tiempos han aparecido, pero últimamente cada vez aparecen menos, la verdad, como disruptivas, como traccionadoras hacia un lugar que no es la inercia de la época. Y bueno, mencionábamos algunos nombres argentinos. Y bueno, Francisco es un hombre argentino, lo que pasa es que su pelea no la está librando en la Argentina, sino en Roma, y tiene un alcance global. Sorprendió hace un par de días en su primer viaje después de la operación de colon, que fue a principios de julio, cuando en Eslovaquia, frente a jesuitas de ese país, cuando le preguntaron cómo estaba, ahí al arranque nomás, Francisco dijo, vivo, como estoy, vivo. Algunos me querrían ver muerto. Así de corta. Y después se explayó un poco diciendo que algunos en el Vaticano, en Roma, habían agravado su diagnóstico, el diagnóstico de su salud, y que hasta hubo preparativos para un conclave para elegir un papa nuevo porque ya lo daban por muerto. Digamos, más allá de la peligrosidad o no de la operación a la que se fue sometido, que le sacaron una parte de su intestino, y más allá de su edad, que es la anestesia, una operación peligrosa, lo que el Papa dejó traslucir en esas declaraciones es que no era que temían por su salud, sino que más bien esperaban un desenlace que terminara con su papado. Porque realmente, desde que fue ungido en el 2013, cuando para muchos de nosotros obviamente era todavía Bergoglio, y nos asustamos, digamos, cuando supimos que había sido ungido papa, porque hasta ese momento había mostrado una cara y una inclinación más bien conservadora, más bien pensábamos, porque fue un hombre, el otro día lo hablaba yo con Eve Bonafini, como todos, bueno, conocíamos de él lo que él dejaba conocer, la otra parte no la sabíamos. Y cuando empezó a dar muestras de otro tipo de posición en Roma, ya siendo papa, ahí nos empezamos a enterar muchos de que no era que acá había llevado una vida totalmente distinta, o que había tenido ideas completamente distintas a las que estaba poniendo en práctica en Roma, sino que las había mantenido en una total reserva, ¿no? El tema de la austeridad, el tema del trabajo en las villas, su trabajo con los curas villeros permanente, todo eso acá, hasta que fue ungido papa, o no se sabía, o no se hablaba, o quedaba abajo de sus declaraciones, que en general eran muy anti-kirchneristas, digamos, porque en ese momento estaba en el gobierno Néstor, que recuerdo que hubo un 25 de mayo que no fue a la catedral, que se fue para el norte, mala relación. El otro día con Eve hablábamos justamente de esto, ¿no? Si no hubiese sido Bergoglio, nunca hubiese sido el Papa Francisco. De alguna manera, uno puede verlo también como una estrategia para llegar a lugares de poder, porque evidentemente es un hombre que quiso siempre llegar a un lugar de poder, bueno, como un peronista. El peronismo quiere llegar al poder para hacer algo, ¿no? No se regodea en las buenas ideas, sino que por lo menos eso es lo que uno entiende, trata de llegar al poder para cambiar la realidad. Ahora, cuando empezó a ser papa, la verdad que fue una sorpresa, porque fue todo muy
precipitado el carácter de su gestión. En principio el nombre. Yo siempre voy a recordar, porque me pareció iluminadora, la frase, apenas se supo que iba a ser el Papa Francisco, yo recuerdo a Leonardo Boff diciendo: Francisco no es un nombre, es un modelo de iglesia. Y efectivamente lo que él propuso de entrada fue una iglesia misionera, una iglesia que volviera al Evangelio, pero apenas asumió también, para complementar eso de volver a misionar y volver a, digamos, no fue casual, y creo que también hay una visión que hubiera un papa latinoamericano ante el avance de los neopentecostales que están disputando la fe de los sectores populares latinoamericanos y que además están financiados por la CIA, muchos de ellos, que hubiera un papa latinoamericano que llamara a revivir la confianza en la iglesia y que mandara a misionar, es decir, a salir de la iglesia y a estar en el barro con los hambrientos, con los más débiles, fue también una manera de revivir la fe católica, que ya estaba en muy franca decadencia. En realidad está en decadencia en todo el mundo, pero no deja de ser una de las iglesias, de las 3 iglesias más importantes y más multitudinarias de todo el mundo. El 15 de marzo del 2013, apenas un día después de ser elegido, dio una misa en latín y en italiano, y justamente ya en ese día, es decir, ya iba con todo, no fue una elaboración, ya iba con ese proyecto en la cabeza, y su llamamiento a volver al mensaje original de Jesús, y esta fue su expresión: para que la iglesia no sea una ONG de la compasión. Pocos días después la recibió Cristina, ante el escandalete de los medios argentinos, porque se suponía que le iba a poner cara de culo. Todo el mundo estaba esperando esa reunión, la tenía que recibir porque era protocolar que cada papa que llega, al primer mandatario que recibe es al de su país, es decir, no es que él la eligió, era parte del protocolo, con lo cual hasta que Cristina llegó al Vaticano hubo cualquier cantidad de especulaciones sobre que que estaba rabioso con eso, que el Papa no la quería recibir, que lo estaban obligando, que el protocolo lo obligaba, pero que seguramente le iba a cantar las 40, bla, bla, y todos lo vimos, ¿no? Con los regalos y las sonrisas. Estuvo 20 minutos, después almorzaron, sonrió como nunca, sonrió con Macri en las veces que lo vio. Bueno, había buena onda. Lo que mostró era cordialidad en ese día, que fue muy poco después de asumir. Todavía faltaba ver, más allá de qué relación iba a tener con la Argentina, que ahí quedó clarísimo que estaba apoyando un modelo nacional y popular. No era que estaba apoyando un modelo nacional y popular porque era peronista ni porque era kirchnerista, porque no es, uno no puede decir que es kirchnerista. Sí que en su juventud perteneció a un sector del peronismo que con el kirchnerismo tampoco tuvo nada que ver. Pero faltaba ver qué tipo de papa iba a ser para el resto del mundo, porque esas sonrisas y esa cordialidad hacia Cristina no tenía que ver con que ella en especial le caía simpática, sino con las políticas que se implementaban y por las que él iba a empezar a abogar a partir de ese momento, en cada viaje, en cada tratativa, en cada reunión, de las que él decidía. Algunas se hicieron porque se tenían que hacer y otras, muchas, la mayoría, porque es el Papa con más autonomía personal, yo creo, del que tengamos memoria, desde el mismo momento en el que apenas llegó, le llevaron los zapatos rojos de Prada, que era ya leyenda en el Vaticano, que Prada le hacía los zapatitos rojos a los papas anteriores, y Francisco dijo: no, yo me quedo con mis mocasines, con mis zapatos negros, con suela de goma. Rompió también el lugar de su vivienda,
salía a caminar a tomar un café, la gente por la calle de ahí de Roma, no se entendía muy bien hasta el primer viaje. El primer viaje de Estado fue sin salir de Italia, pero estaba todo dicho, fue a Lampedusa. Y con el viaje a Lampedusa, en el 2013, lo que hizo Francisco fue su primer gesto, que después fue siempre coherente con el tema de los migrantes. Ayer escuchábamos lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes haitianos. No cesa en el mundo de hoy el hostigamiento, la crueldad, la política de odio contra gente que tiene que dejar sus países, que son invivibles, y muchos de ellos son invivibles por responsabilidad de los países centrales, que han hecho negocios, que han saqueado sus suelos, que han colaborado para que el cambio climático provoque catástrofes que hacen invivibles por las sequías, por todo eso, muchos lugares de África, o bueno, también hemos visto lo que ha pasado en Haití, que se mezcla crisis política, persecución, catástrofe natural, bueno, tienen que huir. Es decir, que el primer gesto del Papa ya en el 2013 daba señales de algo que, bueno, no logró detener, pero dejó sentada una posición. Y eso es lo que yo quisiera terminar comentando acá, porque más allá, él supo decir hace más de un año que le quedaban 2 años de papado. Esos eran sus cálculos. Pero se ocupó de marcar un rumbo. Y lo digo esto siendo atea, yo no soy católica, pero a mí me interesan mucho los movimientos geopolíticos de Francisco, porque me parece un papa deslumbrante, me parece un papa realmente de un coraje como no hemos visto desde hace mucho tiempo. Haber ido a Lampedusa fue sentar una posición sobre la hipocresía y sobre la crueldad de los gobiernos de la Unión Europea, que en ese momento estaban teniendo una política de terminal, es decir, que se ahoguen. Y logró cambiar esa política, que duró 2 años. Fueron los 2 años en los que menos muertos hubo en el Mediterráneo. Después no la renovaron. Y las encíclicas. La Laudato Si es, digamos, es un llamado a entender el cambio, a entender y a parar el cambio climático, a entender que la relación con la naturaleza no puede ser la que tiene el capitalismo financiero en este momento, que está absolutamente desarrollado y especificado. Bueno, antes había sido el de Aparecida, que eso, bueno, no fue como papa, fue hecho por los obispos latinoamericanos, pero el documento de Aparecida, si uno quiere saber qué es el totalitarismo de mercado o qué es el capitalismo financiero y por qué uno debe pararse en contra, si no es que es un rico heredero, si uno no pertenece al 1% de la población que se va a ver beneficiada en ese sistema, está todo en el documento de Aparecida. Y no está escrito para creyentes, está escrito para gente que necesite argumentos sólidos para saber por qué oponerse a ese sistema financiero. La Laudato Si, que sí la elaboró como papa, es una posición muy sólida y muy franciscana también, porque Francisco era el santo que hablaba con los animales y que le decía hermano sol, hermana luna, hermano lobo, hermano pájaro, es decir, que tiene una conexión muy intensa con los pueblos originarios latinoamericanos, la concepción franciscana original con los pueblos originarios. Pidió perdón en Bolivia por la colonización española en nombre de la Iglesia Católica, un acto histórico que no tuvo la repercusión que debió tener porque ya los medios lo odiaban, los medios lo tratan, siempre lo han tratado pésimo, lo tratan mal, lo maltratan, no lo quieren porque va en contra de sus intereses, porque a su manera es un militante de primer orden, de primera línea, de un contrarrelato, de un antisistema. Y también, bueno, dentro del Vaticano lo primero que hizo fue crear un consejo de cardenales
para empezar a reformar la curia. Y bueno, los perjudicados por la reforma de la curia y por la vigilancia financiera que ejerce ese Consejo de Cardenales sobre la curia son los que le están preparando el conclave porque quieren que se muera rápido. Y bueno, y por último, la Fratelli Tutti, que es la última encíclica que presentó, y que tiene que ver con esto, con que nadie se salva solo, con que hay que cambiar las directrices de rumbo en este mundo, porque así como estamos, ni siquiera el 1%, o sea, no va a quedar planeta ni siquiera para el 1%, para esos que se creen los más vivos de todos, no va a quedar nada, y llama a la hermandad, llama a un sentimiento que en realidad retoma parte del documento de Aparecida, que a mí me parece muy interesante retomar, porque enganchar ese documento de Aparecida con la Fratelli Tutti, porque se engancha la tendencia al descarte de viejos, al descarte de negros, al descarte de indios, al descarte de mujeres, al descarte de todo lo que sobra en una sociedad que fetichiza el dinero. Eso está en Aparecida. Y en Fratelli Tutti está una respuesta a ese diagnóstico inicial que tiene que ver con, bueno, vincularnos los comunes y corrientes, que somos el 99% de la población mundial, de una manera más amistosa, más cordial, contra los discursos del odio. Así que bueno, larga vida al Papa Francisco.